y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. ¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Montaje roto de sangre en el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta. Pistas adulteradas, entregas de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Nos pueden acompañar, como siempre, en el auto, se andan dando vueltas por ahí, en la radio tradicional, o entrar ahora mismo ya a YouTube, poner like, siempre poner like, y quedarse ahí hasta las 14. Si todo marcha acorde al plan, hoy nos damos un lujo. Viene Mauricio Cartún, nada más y nada menos a hablar de teatro, de dramaturgia, de literatura y también, obviamente, de política. Denuncias falsas, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de la economía esta semana, como siempre, todas las semanas, malas noticias. Se acerca el 1 de mayo. ¿Qué pasa con el tiempo de trabajo, la lucha por las 8 horas? Hay un tipo que visita la Argentina y que está haciendo mucho ruido, que se llama Peter Thiel, y que, bueno, tienen todo oculto qué es lo que pasa con él. Y vamos a hablar también de la locura de Javier Milei. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Bueno, muy bien, che. A ver si se van sumando ahí al YouTube y van poniendo like, porque no sé si entendieron si se entendió, porque por ahí fue muy rápido. No, aparte del like, que fue muy rápido, pero viene Mauricio Cartún. A ver si nos estamos dando cuenta de que estamos hablando. Ya tomaron nota, Bueno, vayan, llamen a la gente, díganle que se sume, todos los que no están. Tengo una silla gamer. Sí, estaba viendo eso. Me dan ganas de apostar, no sé. ¿A qué? O jugar Money market. O dar consejos financieros. También, También. ya. Me siento... En la decadencia del editorialista uno se transforma en gamer. Exactamente. Ahorren en... Latas. Criptomoneda. El de Cops. Latas de atún. Exactamente, ahorren en latas de atún, por favor. Yo tengo una en casa ya. Pero bueno, semana en la que se inauguró la Feria del Libro. Hubo un debate porque el tipo le pifió. Lo hablábamos en algún momento, todos nos equivocamos. Obvio. Todos nos podemos equivocar, todos le podemos pifiar. Ahora, pifiarle en la Feria del Libro, el encargado, un funcionario que va ahí, y pifiarle al nombre de Borges es un montón. Bueno, pero vos lo viste así, Feli, al secretario de Cultura. Bueno, está bien, pero es como que, Y ¿viste? por si no entendieron, te lo repito, ¿viste? Sí, Estaba sí, en aparte esa onda. un provocador, ir a la Feria del Ir Libro. a la Feria del Libro, Aparte, eso. establecer un ustedes y nosotros, siendo él el secretario de Cultura, Claro, nunca bueno, visto. Fue en modo como está el gobierno, ¿no? El gobierno Sí. como que retomó una forma, digamos, que es vamos a la batalla cultural a repetir 2023. Me gustó mucho que en ese contexto Gabriela Cabezón Cámara, una de las escritoras Sí. que estuvo en Sí. esta rarísimo el diálogo inaugural, pero me gustó mucho que ella estuvo a la altura, que no Sí. solamente fue
y dijo cosas que dice todo el tiempo, sino que fue y se paró, habló en contra de la reforma de la ley de glaciares, Sí. habló del problema de la necesidad del agua y después también metió en la charla que intentaba hacer una cosa amena sobre literatura. Habló pero de todo, la subrepresentación de las mujeres, de la discriminación étnica, de clase, todo, Claro. todo. Bien, bueno, bien por ella. Tiene que venir, tenemos que buscar una excusa para que venga. Ya vino, Tenemos ¿no? que Círculo buscar, Rojo, sí. pero tenemos que buscar una excusa para que venga. Una autora multipremiada Por en todo favor, el mundo. por favor. Y también surgieron algunos datos. Adorni siempre no declaró algo, digamos, pero no importa cuándo le hace, siempre no está declarando algo. Uy, qué distraído. Muy distraído. Sí. Pero un tipo de economía, que se le pasaron como 7 departamentos. Ese que dijo, yo tenía en Miami, Sí, tenía se me repasó. Ay, boludo, llamó al arca y le dijo, che, se me repasó. repasó. Que tenía 7 Sí, sí, sí. departamentos que no había declarado. Y bueno, pero pasa. ¿A vos no ¿Pasa? ¿A vos te pasó? Que 7 departamentos no, No, pero bueno, por me eso gustaría, no sé si me gustaría tampoco, pero. No, a mí me ha pasado con... A ver, ya que estamos en tren de transparencia, y nosotros somos personas relativamente... No somos funcionarios, por lo tanto no sé si Claro. tenemos una obligación, pero No. sí tenemos una No obligación... estamos políticamente expuestos. No, pero tenemos una obligación ética. Sí. Claro. Tenemos una obligación ética de mostrar la mayor transparencia posible porque después, no sé, decimos cosas, Claro. propuestas, le proponemos cosas a la gente. No queremos carpetazo. Y no queremos doble, no, y sobre todo no queremos doble discursos. Claro. No queremos carpetazo. Tampoco, porque Hay que guardarlo bien. por las dudas. Es un impresentable, Diego. Digamos todo, vamos. Si me la vas a hacer, hacela bien. Claro. No, te estoy diciendo que no tenemos que tener motivos para decir un Ah, momento de está perfecto, carpetazo. está perfecto. Entonces, no ya tenemos que- nada igual mucho como ya para. que, no, ya que- Deudas. no sé, porque ya que el gobierno o los funcionarios están blanqueando y están Ajá. blanqueando todo, Claro, están pasando todo blanqueo, blanqueemos. yo tengo que decir que tengo algo que declarar. A ver. Algo no declarado. Tengo 3 paquetes. Me bajan el comer. No, sí, porque esto es grave. Tengo Sacaron la cortina. 3 paquetes de yerba uruguaya de la cosa amarilla, Ajá. la tradicional, La la del pajarito. Sí. Es como son muchos pajaritos. pagadas en efectivo. No. Viva. ¿En dólares? No pagaste Sin impuestos. factura. Sin factura. nada. Ahí nada. Nada. O sea que la FIP uruguaya no se enteró. Sellos No. de importación, Ni la Argentina nada. tampoco. Ni la Argentina tampoco. Argentina tampoco. Vienen, aparte brasileña, ¿no? Se saben que Ah, Sí, aparte- sí, obvio. Lo sabemos. Vos Vos no lo sabés. Bueno, yo no lo sabía, sí. Vos no Pero lo bien, bueno, tuve que hacerlo. O sea, lo quiero blanquear ahora, no lo voy a repetir, no lo voy a tratar de no repetirlo más y tratar de ir a un Para que no negocio salte para que no después. salte, Sí, no, para que no obvio. salte, pero bueno, ya que este funcionario reconoció 7 departamentos, yo reconozco 3 paquetes de 1 kilo. Ok. Aparte no es de la chiquitita que encontrás No, en el no, chino. claro. No, de 1 kilo, de 1 Es kilo. grande. Tengo Bueno, para Es grave. 3, 4 meses más Estás o menos. Es estoqueado. grave. Y lo tuyo que dijiste, los carpetazos debe ser más grave todavía. No, yo tengo que confesar que tengo ahí escondido en algún lugar una cosa de hace muchos años, pero bueno, un CD de Roxette, no sé si lo... Ah, lo vas a blanquear. Bien, me gusta ese Ahí blanqueo, quedó un CD de declaración Roxette jurada. en ¿Sabés su cuándo, momento. ¿Sabés cuándo lo blanqueó? Después del homenaje a los redondos. Entonces viste, Claro. viste que Sí, vino está más Roxette como- ahora. Claro, Tocó obvio. para el orto, Dijo, Jijiji lo tocó ahora para el se orto. puede. digamos, Pero era el bueno, momento, era el momento. Era el qué sé momento. yo, ¿Cómo lo todo- viste? ¿Te gustó? Ahora ¿Gustó a vos se puede. Me gustó el gesto, me parece. Aparte que hicieran los redondos y no Soda Stereo, ya me pareció loable. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco, Bueno, no dale, soy ni dale. fan de Roxette ni de los redondos. ¿Y así qué? que Pero contá tu blanqueo. Es el momento ahora. en este momento ahora, ¿Viste como una Macri? declaraciones exclusivas que no puedo dar, tengo prohibido por contrato, pero se vienen cositas en la izquierda diario más. Estuve haciendo con Epa. gente amiga alguna cuestión que tiene el visto bueno de Nahuel Prado. Le pasaron cosas. Mira. Me estás jodiendo. Epa. Bueno, No, por eso. Prado 9001. Tiene el ISO. Al ISO, claro. El ISO, bien, claro, el El ISO. ISO de Prado, bien, No, perfecto. ayer lo vimos y tiene el dónde visto está bueno, lo- así que bueno, se ¿Dónde viene está la confesión? Y la Claro, confesión tiene ahora. que es lo que me van a matar porque no puedo decir nada todavía. Todavía no está aprobado. Pero es algo que uno oculta, que uno oculta que confiesa Ah. que se le pasó y que es malo, digamos. No, esto es buenísimo. no una Bueno. propaganda de algo de lo que va a venir. Eso Claro, es yo estoy en otro preocupada, por espacio. ejemplo, si el SENASA hace una investigación en mi casa, encontraría un montón de... Yo tengo un tema porque yo tengo 2 gatas, Ujú. voy a Sí. contar, ¿no? ¿Qué Entonces culpa me tienen tengo las que gatas? encargar de ellas. No, y en un momento, no sé, friqué y me estoqué, quizás por demás, Me estoqué. que Ah. las piedras sanitarias. No. O sea, ya ocupan un lugar en Ah. mi casa que es preocupante. O sea, Abrís la jardín puerta, japonés. abrís la puerta, y, pum. o sea, hay lugares de la casa que la puerta abre un poco raro porque, no sé, porque en un momento estaban a buen precio, en efectivo también tenemos el problema Ajá. Only Cash como Adorni. Claro. Si me piden comprobantes realmente no los No los tengo, tengo que mandarle un WhatsApp al señor. ¿Pero al de qué señor que cantidad las estamos vende. hablando?
30 kilos, 40 Vale. kilos. Y, sí, No, me estás jodiendo. No, de verdad. Pero te haces otra casa, boludo. No, porque, Tenés para todo el año, más o las menos. promos, cuando son más baratas, tenés que comprar un paque que es de 32 kilos. Claro. No, debo tener como 60. Bueno, blanqueada las piedras, listo. Pasaron al arca, listo, no hay problema, como los 7 departamentos. Pablo, dale, apurate porque se está cerrando. 7 esto, departamentos no tengo. Ya está. Tengo a la oreja de Bangkok ahí que si Mirá, a mí me preguntan, ahí estamos. no, Los Redondos, incluso Soda Estéreo, pero nunca La oreja de Bangkok. hubiera confesado la oreja Obvio. de Bangkok. Incluso Rosa, que es el tema más así La clave- meloso de las orejas. Una de Bangkok. noche de una Esas son noche las de canciones que uno Castiga, escucha en su Pablo. casa a Que los las- gritos, la pero listo, la ahí sacás por de ahí. YouTube cuando se acerca alguien. La Claro. clave del blanqueo es el perdón. El Claro. concepto Claro. del blanqueo es el Bien. perdón. O La sea que inocencia fiscal. esas Que durante, el Indio Solari me perdone. Claro. durante 1h50 se abre el blanqueo en el Círculo Rojo para toda la audiencia. Confiesen, manden, entra todo. Entraron 7 departamentos, muchachos. Claro. O sea que sí, Obvio. ¿viste? O sea que, bueno, blanqueen lo que tienen ahí que quieren blanquear, que ya sea algo que hayan comprado con la Viva, en negra como el betún. Me gusta decirlo así, pero Betún. y viste, Claro, gasté como- 20.000 pesos. ¿no? Claro, sí. Pero bueno, o bueno, cosas inconfesables. autoparte, claro. Momento de blanqueo en el Círculo Rojo para todos ustedes. Manden, llamen a la gente porque en un rato viene Mauricio Cartuni. Hay mucho del Círculo Rojo, que pongan like, que se sumen a la comunidad, obviamente, como siempre. Bien, esto va creciendo, me gusta. Y además van a tener regalos. Claro, para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. También lo pueden hacer a nuestras redes sociales, que son @Círculo Rojo 899, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Porque atención, viene en un rato Mauricio Cartún y hay entradas, un par de entradas para el teatro, para ver La Vis Cómica. Es una obra impresionante. Yo tuve el gusto de verla el año pasado. Mira. Por supuesto, el autor y el director es justamente Mauricio Cartún. De hecho, Actúan- justo cuando la fuimos a ver con Ceste, dijeron, recién ahora la fueron a ver. Está bien, perfecto. No, mentira, yo la vi Está hace hace poco. está hace 6 años, ¿eh? Yo la vi hace poco, vale. La vi Fue hace poco. recomendación de él y bueno. Y digo, acá actúan Luis Campos, Cutuli, que está espectacular, todos están Cutuli, espectaculares. genial. Stella Galassi, Horacio Roca, imperdible esa obra. Es los sábados a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, pleno centro, Corrientes Sí. 1543 Muy de la linda Ciudad de sala. Buenos Aires. Así que bueno, después le vamos a contar un poquito mejor porque varios acá del staff la vimos. Pero también tenemos un libro, se llama Conciencia y Clase, Crónicas de un Villero, es de Elvis Báez, Ediciones Desde Adentro. El autor es una edición independiente, por supuesto. Él tuvo la gentileza de hacernos llegar en mano el libro, porque bueno, le interesa difundir. Es un libro que se trata de crónica periodística, pero fusionada con sensibilidad poética, y narrar y denunciar la realidad en Villa Itatí, que es uno de los barrios más populares de Quilmes, como una mirada, digamos, sobre la vida y la historia y la organización de Villa Itatí, confrontando con la narrativa estigmatizadora que promueven los grandes medios, ¿no? Sobre las villas y los barrios populares. Así que recomendadísimo también. Llamen, dejen los últimos 3 números del DNI para participar y contarnos cuál es el premio que les gustaría elegir. Y bueno, tienen tiempo hasta las 14. Blanqueo, hasta las 14. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó por las dudas, le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Pueblo chico, infierno grande, sabes si A las 12:15 del mediodía en toda la República Argentina escuchamos a Ataque 77 con Beatle. Y bueno, también te cuento que en este momento la Ciudad de Buenos Aires está haciendo 23 grados 4, que el Servicio Meteorológico Nacional, a quienes les enviamos todo el apoyo a sus trabajadores, está anunciando una máxima, ya estamos en la máxima de 23,
Para hoy sábado sigue el lindo día, por lo menos acá en Buenos Aires. Mañana domingo hay algunas probabilidades de lluvia durante la mañana, una mínima de 14 y una máxima de 17. Pero bueno, siempre sigue el buen tiempo para escuchar Radio con Vos. Quédate que hasta las 14 hay mucho más del Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Hay un aforismo, más citado que comprobado, digamos la verdad, que define la locura como hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Milei parece haberlo adoptado prácticamente como método. Cada vez que la realidad lo acorrala, responde con la repetición. Repite el grito, repite el enemigo, repite la escena fundacional de 2023, la casta, la motosierra, la guerra cultural, el outsider rabioso que viene a incendiar todo el régimen. Pero ya no estamos en 2023. Y sobre todo Milei ya no está afuera. Milei es el gobierno. Y ese es el problema de fondo. En 2023, la casta funcionó como un significante vacío bastante eficaz. Una palabra capaz de juntar broncas muy distintas bajo un mismo paraguas, la inflación, los privilegios, la decadencia política, la frustración social. Todo entraba ahí. Pero 2 años después, ese truco perdió potencia porque el significante dejó de flotar y, bueno, aterrizó en el Estado, se volvió gestión, nombramientos, blindajes, negocios, internas, operaciones, casos de corrupción y cosas que ya no se pueden atribuir a una nebulosa del pasado, sino al propio oficialismo que gobierna actualmente. Mientras el gobierno intenta reconstruir iniciativa con sobreactuación, la economía vuelve a hablar y habla en malos términos. Esta semana el INDEC publicó el índice del EMAE, de la actividad económica, que cayó 2,1% interanual en febrero y 2,6% respecto de enero en la serie desestacionalizada. La industria manufacturera ya venía de caer 8,7% interanual y la utilización de la capacidad instalada de la industria está en un 54,6%, prácticamente la mitad, 4 puntos por debajo de un año atrás. El INDEC agregó además otro dato, las ventas en supermercados cayeron 3,1% interanual en febrero y en centros de compra 2,1%. Por esta situación también se mueven los de arriba. La cena de Mauricio Macri con Paolo Roca, el dueño de Techín, revelada esta semana, fue hace un tiempo, pero fue revelada esta semana, bueno, no fue un episodio más, sino una señal política fuerte. Macri aceleró también su gira federal, en el PRO volvieron a hablar de el próximo paso, después de Milei, y distintos medios registraron que hay varios sectores empresarios, y en el llamado Círculo Rojo, que empiezan a madurar la idea de, bueno, una alternativa. No porque hayan roto con el programa económico, tenemos que insistir siempre con esto, de Milei, sino porque empiezan a dudar del vehículo. No discuten el ajuste, discuten la capacidad de Milei para administrarlo sin una descomposición política. Quieren la misma partitura, pero empiezan a pensar en otro director. Frente a eso, Milei intenta retomar la agenda con una ofensiva en 3 niveles o en 3 frentes. En el frente político, mandó al Congreso una reforma electoral que busca eliminar las PASO, retomar o reformar el financiamiento partidario y sumar al paquete la famosa ficha limpia que en otro momento habían cajoneado. Lo vende como una cruzada contra los privilegios de la política, pero llega en un momento en que la crisis del gobierno, las causas judiciales, la pérdida de centralidad, vuelven demasiado visible el intento de rediseñar el tablero desde arriba para compensar debilidades de abajo. El viejo truco de llamar casta a cualquier mediación política ahora reaparece, pero ya no como un impulso destituyente, sino como una maniobra de conservación. No lo usa contra los otros, sino que lo usa para esconder sus propios problemas. El segundo frente, que es el frente mediático, bueno, esta semana tuvo una escalada bastante brutal.
El gobierno bloqueó el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, después de la denuncia de un supuesto espionaje, revocó el ingreso a la huella digital y volvió a cargar públicamente contra la prensa y contra varios representantes o contra varios periodistas. La medida obviamente fue repudiada como una amenaza a la libertad de prensa, pues lo que fue, y La Nación recordó que Milei llegó a afirmar recientemente que el 95% de los periodistas son delincuentes y ensobrados. Ojo, acá también hay una estrategia. Como la realidad económica no acompaña, el gobierno busca reemplazar la disputa por los resultados con la pelea contra los mensajeros. Matar al mensajero. Digamos que esos mensajeros que antes hablaban bien del gobierno ahora empezaron a contar malas noticias. El tercer frente, que es el frente digital, todo esto se articula con algo mucho más profundo, con una simple hiperactividad en redes, que se nota en redes, se nota que están operando con los anabólicos del gobierno nuevamente en las redes. Y en ese frente la visita de Peter Thiel, de que va a hablar Diego en un rato, a Buenos Aires, con una agenda reservada, reuniones con Milei, Santiago Caputo, Federico Sturzenegger, es un poco una postal también de la coyuntura. Thiel no representa solo capital tecnológico, que es su base, representa una concepción de poder donde datos, vigilancia, guerra cultural, elitismo reaccionario se mezclan en una misma matriz. Que aparezca en Buenos Aires, justo cuando el gobierno intenta reconstruir su fuerza o su iniciativa en redes, con la forma del control narrativo y la confrontación con la prensa, bueno, no parece mucha casualidad. Más que una visita protocolar, su presencia funciona como un emblema de la derecha digital que Milei quiere seguir encarnando, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Pero bueno, más allá de esta ofensiva en estos tres niveles, aparece el mismo límite. Lo que funcionó como novedad disruptiva en 2023, hoy se vuelve una rutina bastante agotada. No se puede seguir gobernando como si siempre se estuviera a un paso de conquistar el poder. No se puede seguir hablando como si la casta fuera los otros o fueran los otros cuando el Estado es el que ajusta, persigue y blinda. No se puede repetir infinitamente la escena del héroe antisistema cuando el sistema de poder real, desde el aparato estatal hasta las alianzas con magnates tecnológicos o el respaldo a los funcionarios, ya habla a través de este gobierno. Por eso, la imagen de la mancha venenosa de Adorni vale más que 1000 discursos. Milei confirmó que lo va a acompañar al Congreso el próximo miércoles cuando deba presentar su informe en la Cámara de Diputados. Lo presentaron como un gesto de respaldo, pero políticamente se lee al revés. Si Adorni necesita que lo lleve de la mano el presidente para enfrentar al Congreso, entonces la imagen no es la de una demostración de fuerza, sino de una confesión de debilidad. O sea, no puede ir solo al Congreso. Bueno, y un gobierno que necesita escoltar a su propio jefe de gabinete para que cumpla con la obligación constitucional de dar explicaciones, está diciendo sin querer mucho más de lo que quisiera. La cuestión, en el fondo, es más simple y más brutal. Milei cree que puede volver a ganar iniciativa nombrando a un enemigo abstracto. Cree que puede rehacer ese hechizo de 2023 con las mismas palabras, la misma gramática, la misma coreografía. Pero el problema de repetir una operación que en su momento fue exitosa es que cuando cambia la situación, la repetición ya no produce necesariamente épica, puede producir caricatura. Tal vez esté ahí la escena real de esta semana. No un gobierno que se está relanzando, sino uno que está actuando el relanzamiento, actúa su propio relanzamiento. No un poder que vuelve a ordenar el tablero, sino el oficialismo que siente moverse el piso y grita más, tuitea más, aprieta más, reforma más, escolta, blinda. Como si la velocidad pudiera reemplazar a la autoridad que vienen perdiendo. Como si el ruido pudiera sustituir a lo que en última instancia define, que son los resultados. Bueno, pero la historia tiene
una mala costumbre. Cuando un gobierno empieza a repetir su mito de origen, en vez de producir algo nuevo, producir una salida, es porque el presente ya no le responde. Si necesita acompañar a su vocero al Congreso, cerrar la Casa Rosada a la prensa, convocar a gurúes como Peter Thiel para recomponer un clima, no está mostrando fortaleza. Está mostrando miedo. Miedo a que se note lo evidente. Que la casta ya no es un significante vacío. Tiene despacho, firma, decretos, aprieta periodistas, diseña reformas, tiene nombre, tiene gobierno e incluso puede tener fecha de vencimiento. Porque una cosa es prometer dinamitar el sistema y otra muy distinta es descubrir que la explosión te dejó del lado de adentro. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. Donde estés. En todos lados. Con vos. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Bienvenidos al Vital Fest. Este es el line-up de lo que está resonando en Vital. Hoy presentamos para los papis, el pañal más barato está en Vital. Y además, hasta 20% de descuento en un pago o 12 cuotas sin interés en Electro. Y para el sector de frescos, comprás quesos enteros o fraccionados al mismo precio mayorista. Ahora sí, a los que saben comprar, los esperamos en Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Donde estés. En todos lados. Con vos. I heard you on my wireless back in 52. Lying awake, intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Ow, ow. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. You were the first one. You were the last one. Video killed the radio star. Video killed the radio star. It's in my mind and in my car. We can't rewind. 12:29 en toda la República Argentina. Escuchamos al The Presidents of the United States. Bueno, en Bueno. inglés, disculpe. Presidente de Estados Unidos. Haciendo la versión de El video mató a la radio, cosa que está desmentida por este mismo programa, aunque también nos pueden ver en video acá en la radio con vos en el canal de YouTube. Muy bien. Bueno, pero también lo que le estábamos pidiendo a nuestra gente amiga, a nuestra querida comunidad de oyentes, es bueno, que nos cuenten, que blanqueen, digamos, esas cuestiones que no está haciendo Adorni, por ejemplo, de blanquear propiedades. Muy bien. A ver qué cuentan. Bueno, chicos, si estamos en esa, que se pudra, loco. Tengo un disco de Arjona. Bueno, ¡No! ¡Qué grande! bienvenido. Jugó a fondo, ¿eh? Eso es lo que yo llamo un blanqueo. Eso es lo que yo llamo un Jugó a blanqueo. fondo. Muy bien, amigo, te felicito, te felicito. Hola gente, yo tengo una botella de Strega original italiano Ajá. que hace un año me salió 25 lucas. Saludos. Ah, mira, no se Este sabe cómo también lo pagó. está atesorando. Only cash, La tiene seguro. una ¿eh? caja fuerte. Seguro. Bueno, muy bien. Hola, Círculo Rojo. Hola. Me suma la de Rosso. Gracias a la quita del IVA de masa, Sí. me estoqué de más de 12 paquetes de playadito de 1 kilo y al día de hoy todavía no los termino. Así lo mismo con detergente y Cif, que no sé cuántas casas tengo que tener para poder limpiar con todo lo que A tengo. la inflación le puedo decir, yo ya gané.
Sí. Mirá. Me suena un poco la voz del Sí, oyente. sí. Yo te digo... Todo un Hiper tema. estoqueada. Todo un tema, Todo un ¿no? tema. Yo le quiero, está todo bien, pero Playaditos, otro, digamos, está un poco más Ay, abajo, ¿no? O sea, él. Otro escalón. yo aposté más fuerte, digamos. Sí, o sea, sí, yo, obvio. yo me jugué más, me jugué ¿Vos? a una cosa bastante... Vos importaste directamente. Exacto, claro. No lo quiero decir. No lo quiero decir así porque, bueno, puede traer problemas legales, pero sí. Hola, el Círculo Rojo. Buenas. Gracias por otro sábado. Ciro Blanquia, que me gusta una compañera de equipo. Apa. Epa. Pero pará, Así, necesitamos no dijo el nombre. Espectacular. Juega la Necesitamos pelota, el nombre. fútbol, ¿qué? Queremos saber si es oyente. Anotá el WhatsApp que lo llamamos. Claro. Que en un ratito lo llamamos. Te juro que en un ratito lo llamamos. Quiero saber todo. Lo llamamos. Si tiene el número de teléfono de la que Eso le es gusta. todo. Lo único podemos- que sabemos es que es cordobés. Claro, claramente. Besazo. Y que parece que se estaba como duchando, parece. Se escuchaba la- Jugadazo el Se guaso, vamos a recuerda. decirlo así. Jugadazo. Se Para bañó, mí, para mí las dos personas son oyentes, pues si no, ¿por qué Sí. lo vas a confesar acá? Y claro, se bañó y se echaba perfume para ir a ver a la Para ver a la compañera de compañera. equipo. Muy bien, muy bien. Che, les recuerdo que están dejando estos mensajes al 15 5379 8990 y que bueno, pueden elegir alguno de los regalos que les damos acá en el Círculo Rojo. Tienen un par de entradas para el teatro para ver justamente La Vis Cómica, obra de la que es autor y director Mauricio Cartún, que en un ratito viene para acá, con un elenco espectacular. Es los sábados 19:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1544, Ciudad de Buenos Aires. Y también el libro Conciencia y Clase, Crónicas de un Villero, de Elvis Báez, desde adentro de la Villa Itatí. Y hablando de regalos, Sí. estén atentos y estén atentas esta semana a la gente que es parte de la comunidad del Círculo Rojo, o sea, la gente que ya entró a circulorojo899.com, Sí. puso su mail, hace su aporte todos los meses. Estén atentos porque para la semana previa del 1 de mayo, La que como viene. sabemos que la mayoría de ustedes son trabajadores, son trabajadoras, estamos preparando un sorteo especial, Ajá. Mira. un super pack de libros. Sí, el monto sigue Para- igual. El monto ¿Está sigue igual. congelado? Por ahora está congelado. Ah, bueno, Estamos muchacho, usando el IPC de Nosotros- Milei. Estamos- Entonces, Claro. Bueno, El todo- que- por que- ahora está congelado. le gustaría a Pero Milei, cuidado, ¿no? cuidado que en cualquier momento se aplica el que quería A ver, aplicar la baña. vamos a decirle la verdad para que nos ayuden a expandir esto. Tuvo un impulso inicial, llegó, fue y se paró, muchachos. Claro. Se Sí, paró en un estamos- momento, estamos ahí. El nos plan de quedamos. estabilización funcionó. Funcionó, pero se paró, Pero no no. nos conviene. Se paró la gente que se suscribía, que o sea que llamen a sus amigos. Tenemos que seguir pónganse creciendo. de nuevo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que darle a esto para bueno. Además estamos garantizar- preparando también cosas para la gente que no vive en Buenos Aires. Claro. Exactamente. Ojo, estamos Claro. Ojo, conociendo amigos, aparte de la amigas nuevas. la gente que no vive en Buenos Aires, el 7 de mayo en La Plata, para la gente de la comunidad en La Plata, arranca la Cátedra Libre Karl Marx, después lo recuerdo. Probablemente con Verónica Gago, Pablo Sebán y Mira. este humilde servidor, que vamos a estar debatiendo el experimento de Milei, gente que sabe la otra, ¿no? Claro. Recuerden, 7 de mayo en La Plata, arranca, después tiene otra fecha con Miriam Breckman, Diego Stulgar. Seguramente Apa. Pablo Arino ande por ahí también en algún momento. Estamos armando durante todo el año. Va a ser la cátedra libre sobre la Argentina. El 7 de mayo, anoten en la Facultad de Humanidades de La Plata, la primera que se larga. Y para los de Buenos Aires, Sí. el 1 de mayo, Volver al Futuro en la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Van a estar, es una charla. Ajá. Volver al Futuro, Bien. el proyecto económico de la dictadura, una pesadilla a la que no despertamos. Van a participar Candelaria Boto, Karina Forcinito, Corina Enríquez, Flora Parteño. Es el 1 de mayo, 15 horas, en la sala Zona Futuro, 16:30. Hay brindis también. Y bueno, auspiciado por Madre Selva y Ecofeminita Madre Selva, Madre también de Selva. la comunidad del Círculo Rojo. Muy bien, ya tienen todas las invitaciones. El Círculo Rojo con Fernando Rosso Acompáñanos hasta las 14. en Radio con Vos. Bueno, el gobierno, yo lo considero parte del concierto de Cambiemos de Tema, de Guerra Cultural, y aprovechando la suya, siempre meter la suya, que es el problema de debatir el tema de denuncias falsas, Celeste. Sí, el proyecto de ley que impulsa Carolina Lozada, que es de Juntos por el senadora de Juntos por el Cambio, pero bueno, es oficialista, sobre falsas denuncias. Y para la gente que no me está viendo por YouTube, por las dudas aviso que estoy haciendo todas las comillas que Ya puedo. el tono de voz era. Ya tiene dictamen favorable la Comisión de Justicia de Asuntos Penales del Senado, que está presidida, por supuesto, por La Libertad Avanza. El proyecto modifica los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por falsas denuncias, algo que ya está contemplado en el Código. Lo que busca es elevarlas a entre
3 y 6 años de prisión. Ojo, en casos vinculados a denuncias de violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes. Y esto lo subrayo porque es muy importante entender que el proyecto se concentra en esas denuncias. No es en general sobre falsas denuncias. En la página del Senado, si les interesa, se puede leer la transcripción de la discusión que hubo en la comisión sobre este proyecto. Ahí las únicas cifras que se mencionan, si uno busca números, son de las personas que se oponen al proyecto. Ajá. Los impulsores, empezando por Carolina Lozada, siempre hablan de una señora que me acercó el tema, un pobre joven que fue denunciado. Se manipulan muchos casos terribles como el asesinato de Lucio Dupuy, que no tienen nada que ver con el proyecto, sino que simplemente se traen a la mesa para generar un consenso de indignación, de miedo alrededor de estos casos aberrantes. En el proyecto, les decía, no hay cifras porque si las tuviera tendrían que atender el verdadero problema, que es el subregistro de las denuncias. Claro. En Argentina, solamente 1 de cada 4 mujeres que sufrió violencia de género buscó ayuda o denunció. Y en los casos de violencia sexual, esas cifras bajan a 1 cada 10. Solamente el 10% denuncia. Estos son datos del equipo latinoamericano de justicia y género del ELA. Por supuesto, no hay datos oficiales porque el desmantelamiento de los registros públicos, que fue una de las primeras demandas del movimiento Ni Una Menos, que ahora todo el mundo se olvida, pero incluso esa gente que dice agarran causas nobles, ¿no? Y las están usando políticamente, bueno, se olvidan que los registros públicos fue una de las demandas de Ni Una Menos. El desmantelamiento de esos registros es un obstáculo que se suma a la destrucción y al vaciamiento, cuando no pueden destruir, porque son programas que dependen de leyes, de cualquier política de atención a víctimas de violencia machista, aunque más no fuera parcial o insuficiente. La pregunta es, ¿las denuncias falsas son un problema real al que hay que atender? ¿Se necesita un proyecto de ley para lidiar con ellas? En la transcripción del debate en el Senado hay varias intervenciones de gente que está en contra del proyecto que le reconocen, supuestamente a Carolina Lozada, esta senadora de Juntos por el Cambio, la iniciativa honesta y bien intencionada. Pero no es así. El proyecto de Carolina Lozada es puro revanchismo con un objetivo muy claro que es silencio, impunidad y disciplinamiento. No existe otro objetivo. Sobre las denuncias falsas, el Consejo de la Magistratura en 2025 informó que representaron solamente el 0,25 de las condenas penales en Argentina. Claro. A nivel internacional, el fenómeno también es recontra marginal. Existe un solo informe, el de ONU Mujeres, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, 2024, que dice que llegan a menos del 1% de los casos. No existe otro estudio para comparar o para contraponerlo, digamos. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó, escuchen este número, que en los últimos 10 años, ¿saben cuántas denuncias falsas se pudieron acreditar? No. 1. En 10 años, una se acreditó. Y la Dirección Nacional de Reincidencia registró que de 24.000 condenas en Argentina, solamente 41 fueron por falsas denuncias. El registro de 2023 es el último. Y aunque no se conoce el tipo específico de caso, sí se sabe que en la mayoría las denuncias falsas involucran a delitos económicos y no de violencia de género. El principal efecto que tienen estos proyectos, incluso solamente la discusión de que hay que hacer un proyecto así, es desacreditar las voces de las mujeres, de las personas LGBT y por supuesto desalentar las denuncias, que ya es algo muy difícil. Acá quiero repetir el número. En Argentina solamente 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia denunció. Y si son casos de violencia sexual, es 1 cada 10. Aunque el proyecto había perdido estado parlamentario, Carolina Lozada y estas organizaciones por los derechos del hombre, no sé si se acuerdan el año pasado que hablamos de Varones Unidos, claro, donde participaba el femicida, porque es un femicida, la URTA, sus amigos Agustín Laje, Nicolás Márquez, están avanzando en un contexto construido sobre el hecho de que en Argentina el antifeminismo es un discurso oficial sobre la destrucción de políticas públicas relacionadas con la violencia machista en particular, las políticas relacionadas con las políticas de género en general, y un contexto que también se alimenta mucho del silencio en la mayoría de los medios de comunicación, donde en 2026 casi no se habla de violencia, y también la baja presencia o ausencia casi total, diría, de mujeres en la pantalla, hace que muchos de estos temas también salgan de agenda.
Y eso también colabora con el silencio y con el poco interés que existe entre los periodistas y las empresas de medios, no así del público. Y no me parece algo menor porque cuando la violencia sale del ámbito privado es cuando se puede discutir, cuando se puede desnaturalizar, cuando se puede combatir. Y es también cuando las personas, las mujeres mayoritariamente, que atraviesan una situación de violencia, dejan de estar solas. Pero hay algo todavía más poderoso que es lo colectivo, ¿no? Los ámbitos colectivos comunitarios que potencian la denuncia, no solamente porque hay alguien que te está escuchando, sino también porque te permite empezar a pensar que el problema no sos vos o que no es algo que te está pasando solamente a vos. Por eso lo colectivo siempre fue y es el territorio elegido por los feminismos para combatir, pero también para construir, y a la vez lo colectivo y lo comunitario siempre es lo demonizado y lo que más odian, el poder y los reaccionarios, por la misma razón. Ileana Arduino, que es abogada y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal, resume algo de lo que significa denunciar. Ella dice: las mujeres denunciantes suelen referir el proceso judicial como un calvario, durante el que son sometidas a múltiples pericias de credibilidad. Tanto que el nombre que tienen los organismos internacionales es el de ruta crítica. El tránsito por el sistema de justicia nunca es amable. Sumarle además la preocupación de ser acusada por falsa denuncia frente a cada alegación es una medida dirigida a aniquilar la posibilidad de romper el silencio. Lo escuchaste en El Círculo Rojo. Radio con vos en los 50 años de la Feria del Libro. Miércoles 29 de abril. Transmisión especial desde el escenario central de la Rural. De 14 a 16:30. Pasaron cosas. De 16:30 a 17:30. El superpase con los periodistas que querés ver y escuchar. Y de 17:30 a 19 horas. No dejes para mañana. Radio con vos en los 50 años de la Feria del Libro. Nos vemos. Supermayorista digital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Señoras y señores, el Vital Fest suena fuerte en todas nuestras tiendas. Atención, tenemos una nueva incorporación al line-up. Pasa por el sector bebés y encontrá el pañal más barato en Vital. Vení a disfrutar sorteos, degustaciones, juegos y muchas sorpresas más. Si quieres saber más del Festival del Ahorro, seguinos en nuestras redes sociales y forma parte de lo que se está viviendo. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar.
A las 12:45 en toda la República Argentina estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers con Give It Away. ¿Y qué significa Give It Away? Tirame esa, una cosa así. Bueno, tírame vos esos mensajes, sale de nuestra querida comunidad de oyentes que cuentan blanqueos que están haciendo, ¿verdad? Hola amigos del Círculo Rojo, yo tengo la primera edición de El Hacedor de Jorge Luis Borgerer, firmada por el autor. Muy bien. Siempre estoy a punto de venderla, pero nunca me animo. Bueno, un abrazo. ¿Firmó así, che, Borgerer? Firmó Borgerer. Ojo, que lo piense. Se abre una ventana también. Sí. Escuché por ahí que el ministro de Cultura no quiso nombrar a Silvina Ocámpora. Tampoco no la quiso. Acá tengo, los 14, les mandé la foto. 14 paquetes de espirales me quedaron. No apareció un mosquito más. Claro, no aparecieron más. Yo tengo repelentes. Bueno, los tengo acá, pido disculpas. Pido disculpas. Canutó el hombre. Es verdad, yo también. Como para yo tengo muchos repelentes. ¿Se acuerdan cuando te dejaban comprar tipo 2 por persona? 2 por persona, sí. Había cupo. Al 15-5379-8990 dice Ricardo, blanqueo que hace mucho tiempo voté a Lilita y se hace el meme, el emoji de la... Otro gran blanqueo. Otro gran blanqueo. En casa nos estoqueamos de papel higiénico, rollos de cocina, lata de tomate y atún, haciéndole caso a Atuncito Marra. Estamos para sobrevivir el apocalipsis. Mirá. Rodrigo, de Parque Patricios. Mirá. En la casa de Marolio. La lata de atún. El tema del papel higiénico y eso. Nunca te defrauda, yo estoy a favor. Muy bien, bueno, seguimos que hasta las 14 tienen tiempo de contarnos blanqueos que quieren hacer. Estás escuchando El Círculo Rojo. Acompáñanos hasta las 14 en el dial, en YouTube y en Radio con Vos. Y este es el momento de blanqueo de la semana, de tu semana, porque toda la semana te tiran bruma, te tiran... Viene Pablo, tira agua y sabe, vamos a limpiar lo que pasó verdaderamente acá en la economía y te lo cuenta. Sí, es una semana que estuvo marcada por... Bueno, vos mencionaste los datos del estimador mensual de la actividad económica. El dato, claro. Que publicó el INDEC, que marcó una caída muy importante que configura junto con la aceleración de la inflación ese escenario de estanflación, o podríamos decir recesión con esta inflación, pero también tuvo repercusión muy grande, o al menos en el ámbito económico sacudió un poco la modorra, una entrevista que estuvo Maximiliano Montenegro en su programa Plan M con Roberto Frenkel. ¿Quién es Roberto Frenkel? Es un economista, investigador del CEDE, Centro de Estudios de Economía y Sociedad, también tiene referencia académica como docente, fue funcionario también del gobierno de Alfonsín. No es trotskista. No es de izquierda. Pero no es de centro izquierda tampoco. No, es progre, sí, es del equipo ese de Surril que... el Canitrotti, del equipo que cuenta Juan Carlos Torres en ese libro de los 80. Exactamente, de esa onda. Pero bueno... Discúlpame, me encantó el tono un poquito, porque es onda, eso de gente grande que... Déjame hablar. Espero llegar así. No, pero onda, me chupa un huevo. Yo digo, onda como de todo de frente, me dijo el chabón. No jodamos más, claro. Bueno, y lo interesante es justamente porque Maximiliano Montenegro hizo como el rol de el abogado del diablo, tratando de destacar los puntos fuertes del gobierno, y Frenkel la verdad que hizo bastantes definiciones demoledoras. Una primera fue que era el fantasma de Martínez de Oz. Dijo que el actual esquema económico no solo es frágil, sino que es insostenible, y usó una comparación que es bastante cara para la historia argentina, que es la comparación con el gobierno de la dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar, y la experiencia de José Alfredo Martínez de Oz, que fue como el cerebro económico de esa dictadura. ¿Y cuál era la lógica de ese plan? Una devaluación, una etapa expansiva artificial, dice Frenkel, que dura hasta que el financiamiento externo encuentra un límite, que es lo que encontró Argentina con el FMI, que ya no le da más plata. El Departamento de Estado del Tesoro, ya nos olvidamos de Scott Bessent y demás, porque parece que ya no van a poner plata. Ahora Caputo está rajuneando ahí, golpeando las puertas del Banco Mundial a ver si le dan una garantía, pero es una expresión de que se agota el financiamiento externo, y eso plantea varias contradicciones en el esquema económico libertariano. Uno de ellos, que lo que destaca Frenkel, es que no se puede tener un esquema económico que funcione todo el tiempo con un déficit crónico de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Claro. La balanza de pagos es como la síntesis de todas las operaciones económicas de Argentina con el resto del mundo.
para simplificarlo, la diferencia entre los dólares que salen y los dólares que entran. Por compras y ventas comerciales, no tiene que ver con lo fiscal ni nada, claro. No, pero no solo comerciales, sino, sí, comerciales, pero de bienes y también de servicios, pero también por operaciones financieras, por ejemplo, intereses que se pagan al exterior o intereses que cobran argentinos que tienen colocación exterior. Es como la síntesis de la entrada y salida de dólares del país de manera corriente. Después hay otra parte que es la cuenta capital, que es cuando, bueno, entran dólares por deuda, etcétera. Claro, pero esto sería como lo que Frenkel marcaba como más genuino. Lo más genuino que tiene que ver con la operatoria económica. No que te prestan, no que te... Claro, tiene que ver con la operatoria económica y dice, tiene déficit ya hace casi 2 años, digamos, o más de 1 año y medio en la cuenta corriente. Eso provoca salida de dólares, impide acumular reservas e impide una regeneración genuina de la actividad económica. Y entonces Frenkel también discute que Argentina está teniendo superávit comercial, que es un aspecto particular de la cuenta corriente, que sí es la diferencia entre lo que se exporta de bienes y lo que se importa de bienes. Como se exporta materias primas y eso está creciendo, y aunque campo, minería, etcétera. Exacto, y como hubo un importador, pero ahora están cayendo las importaciones por la recesión, ahí hay superávit, pero de conjunto, cuando uno ve el balance corriente entre los dólares que entran y salen, Argentina tiene, creo que desde junio, julio, si mal no recuerdo, del 2024, déficit de cuenta corriente, y dice eso no se sostiene, y no se sostiene justamente con el tipo de cambio atrasado como tiene el gobierno ahora, es decir, con el dólar barato. Entonces marcó ahí una contradicción muy grande y advirtió que en este cuadro del dólar barato, en general, en la historia argentina, se sale cuando se resienten las reservas ya están en terreno negativo, pero se acaban definitivamente y se llega a una fase contractiva que termina en suba de la tasa de interés, incertidumbre, y él dice un final inevitable con una maxi devaluación. No es que vaya a ocurrir, pero él es un estudio sobre los ciclos económicos de Argentina, del programa de la dictadura de Pinochet en Chile, de la dictadura argentina, y dice, bueno, aparte de la convertibilidad y demás, dice que estamos en una situación así. Después, bueno, hizo un diagnóstico que dice que no se puede tener un esquema económico de un país para pocos. Dice que utilizó una imagen provocativa quizás, porque Argentina no tiene el modelo de Arabia Saudita, claro, pero no se puede tener el tipo de cambio de Arabia Saudita, es decir, un dólar caro en un país industrial, porque la industria se va derrumbando, tenés que prescindir del conurbano. Dice, ahí hay 12 millones de personas de conurbano. Te sobran 12 millones. Claro, que te quedan afuera. Y dice, vos tenés minería, tenés energía que están creciendo, tienen perspectiva, que son los sectores como mimados por el RIGI, ese régimen especial que hizo el gobierno para las grandes inversiones, pero advirtió, hay un montón de anuncios, yo eso por el trabajo mío lo veo, hay un montón de anuncios, pero esos anuncios no es que se vienen toda la plata un día, llevan en el tiempo. Incluso cuando uno ve la cuenta corriente, una de las principales salidas de utilidades son de energía y de minería. Es decir, te venden todo el tiempo que van a traer dólares, lo que no te cuentan, los que se llevan todos los meses por ganancias que realizan en el país y se las llevan a... Que también está en el RIGI, la posibilidad de llevarse sin problema, control, digamos, claro. Casi, sin límites. Bueno, pero pueden generar divisas eventualmente, pero no generan empleo ni ingresos para la mayoría de la población. Bueno, ahora bien, sin dudas uno puede, aún con algunos matices, coincidir casi plenamente en el diagnóstico de Frenkel sobre la insostenibilidad del modelo económico de Milei, pero bueno, habría que marcar alguna diferencia, porque Frenkel propone o sugirió, porque Maximiliano Montenegro dice, bueno, pero ¿cómo sale? Vieron las preguntas periodísticas, ¿cómo se sale de esto? No tiene que responder. Es decir, pero al menos en lo que pronunció ahí, él dijo, bueno, ajustando el tipo de cambio, corrigiendo el déficit. Haciendo algo que Milei no puede hacer. Esa fue la respuesta paradójica. Claro, digamos, ¿no? Porque le impacta en la inflación, que es el único activo político, decía Frenkel, que tiene... Muy destacado. Es lo único que puede mostrar, pero era muy destacado, muy afirmado. Pero nosotros sabemos, bueno, por la experiencia histórica también de Martínez de Oz acá, o de antes incluso, cada vez que se evalúa en Argentina, eso termina siendo un ataque al poder de compra de los trabajadores, una caída en el salario real, y bueno, y una moneda fuerte, que es la discusión de cómo se consigue una moneda fuerte, tiene que tener detrás una economía diversificada, donde se desarrollen las fuerzas productivas, y ahí ya entramos en un terreno
que no es el que quiere entrar Frenkel, que es de clases sociales, digamos. No importa solo el tipo de cambio, no importa solo el valor de la moneda, sino quién se queda con los dólares, quién los administra. Y eso lleva, bueno, como decía, un problema de clases sociales, y el país sigue en manos de la clase capitalista, que ata su destino a la timba financiera y al extractivismo, y entonces ahí el problema ya no es solo la moneda, que está plagada de fragilidades, sino que la clase trabajadora, la única productora de riqueza, va a seguir condenada a la miseria planificada. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Lo nuevo en Radio con Vos. Los Pericos y Abel Pintos. Lo nuevo. Radio con Vos continúa. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar. ...12:58 en toda la Argentina. Estamos escuchando a R.E.M. Lo que vamos a escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes. Nos están contando, bueno, están blanqueando cosas que no declararon. Viste que a Adorni se le olvidaron algunos departamentos, algunas cositas. Bueno, nuestra oyentada también. A ver qué dicen. Yo tengo la primera edición de El Eternauta. Ahora la presté, pero con un escribano de por medio, más o menos, para que me la devuelva, porque está arriba de las 40 lucas. Mirá. Tengo la primera edición del Eternauta. Un incunable. Mira, si la escribana de Adorni se la querés blanquear, no tiene problema, te la blanquea sin drama. A ver, ¿qué más? Hola, Círculo. Bueno, Hola. También vamos a fondo. Esto es un blanqueo, pero también tiene su justificación. A ver. Le comemos las nueces al vecino de un lado y las manzanas verdes al del otro lado. Mirá. De alguna manera lo consideramos como socializar los productos de la tierra. Así que si bien blanqueamos, también consideramos que es justo. Sí, está bien. Amigo, Daniel, acá entra todo. no puedo decir de dónde porque si no quedo después. Obvio. Saludos. Claro, tiene la ensalada Waldorf asegurada el hombre. Es modelo de oyente, me encanta. Muy bien. Bueno, sigan que hasta la 14 pueden seguir contándonos blanqueos. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Bueno, ya se lo adelantamos, está con nosotros Mauricio Cartún, que es dramaturgo, director de teatro y maestro también de dramaturgia. Escribió y dirigió decenas de obras, obviamente. Varias pueden verse en versiones propias o adaptadas ahora en Buenos Aires, como, nombro las de ahora, Baco Polaco, la Viscómica, de la que estábamos hablando recién, o La Madonita, que está dirigida por Malena Miramontes, Boeing.
Y en 2025 también publicó el libro Dolores, 10 minutos y otros relatos, que es un libro de cuentos. Tenemos que nombrar Terrenal, tenemos que nombrar muchas otras, ¿no? Pero bueno, nos centramos en las actuales. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Qué lindo, porque además me queda cerca, estoy en el barrio. Bien, caminando, obviamente. Sí, siempre. Obvio, siempre caminando. Vamos a arrancar, vamos a dar vuelta por un montón de lugares, ¿no? Pero por lo menos yo arranco por algo que a mí, y que me lo reafirmó, ya lo había visto en Terrenal y en la Vis Cómica y en otras, pero la última fue en la Vis Cómica, que es el lugar de el texto en tu dramaturgia, en el teatro, que es, no sé, yo tengo la idea que podría ir, cerrar los ojos y escuchar solamente y ya me voy conforme, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa para vos lo textual en el teatro? Mira, es un fenómeno extraño, porque el teatro tiene 2.400 años, dicen, más o menos. La verdad que de esos 2.400, 2.300, por lo menos se los pasó como una construcción de texto. Digo, el texto tenía un valor, tenía una intensidad, tenía un peso muy grande. De hecho, buena parte del teatro clásico que nosotros conocemos es en verso. Por lo tanto, el texto además tiene una elaboración poética y musical muy grande. En el siglo XX, cuando el teatro empezó a competir con el cine le empezó a ganar haciendo otra cosa, que era realismo naturalista, haciendo costumbrismo, digamos, mostrando cómo era la vida. El teatro sintió que la única posibilidad que tenía de competir era parecerse al hermanito menor que le había nacido, que le estaba jodiendo la vida, y empezó a hacer lo mismo del cine. El naturalismo, el realismo naturalista no se hubiera instalado con tanta fuerza si no hubiese estado el cine ahí mostrando ese camino. El teatro imitó, hasta que un día se dio cuenta que si seguía imitando, el cine se lo morfaba, claro, que la gente no iba a pisar nunca más una sala, porque para eso lo veía en pantalla, que era mucho más grande, y el teatro pegó un giro en el que recuperó algunas singularidades que lo diferencian de otros audiovisuales. El texto es eso para mí. El texto tiene un valor personal, diferente, tiene un valor singular como música, tiene un valor singular como forma de comunicación. Usar a la palabra como instrumento musical y también como sentido, me parece que le da a la dramaturgia una dificultad. Y esta dificultad, como todo, ¿a qué vamos nosotros a ver una película, a ver una obra de teatro? Sí. Vamos a sorprendernos. Vamos a ver cómo se resuelve una dificultad. Lo mismo es en el circo. ¿Cómo hace ese turro para caminar por esa soga y no caerse? Me sorprende y por eso pago. Yo tengo la hipótesis de que un teatro que puede también sorprender desde este otro campo, desde la diferencia, desde la construcción con la palabra, cobra un valor agregado. Y en torno a los temas, qué sé yo, supongo que cada uno tiene su universo de temas y de los lugares de donde saca la materia, ¿no? Vos sabés, creo que es una definición tuya, que hablaste de cirujeo cultural, para encontrar cosas que supuestamente habrían estado descartadas, digamos, ¿no? Y que habría que ir a buscarlas. ¿Cómo es esa búsqueda? Mirá, la verdad es que con lo nuevo es muy difícil hacer poesía. Es difícil. Yo te digo, hacerme poesía con algoritmo e inteligencia artificial. Diga, hay algo donde lo nuevo, hasta que las cosas no entran en estado caduco, hasta que las cosas no pierden su condición utilitaria, siguen siendo eso, un útil. Lo que las pasa al sentido poético es cierta inutilidad. Han dejado de servir, ya no tienen por qué ser serviles a nada, no tienen por qué obedecer ni cumplir una función práctica. En ese momento, en ese estado de descarte, se vuelven material poético. Yo, también esta es una manera de justificar cierta locura mía de acumulador compulsivo de porquería, pero hago exactamente lo mismo en términos de construcción artística. Yo vivo buscando en viejos libros, encontrando imágenes, referencias, personajes olvidados. Por el otro lado, cuando vas al pasado con lo que te encontrás, es nada más y nada menos que con los mitos. Yo trabajo mucho sobre la mitología. Entonces, por un lado,
no sé, un síntoma que debería haber en terapia. Y por el otro lado, un aprovechamiento económico de ese síntoma. Claro. Sabes que pensando en esto que decís, lo de los mitos, me lleva a pensar, bueno, ahora está en cartel el Baco Polaco. ¿De dónde aparece esa mixtura que vos sobre la que solés trabajar, que es esta mezcla de un mito como en las vacantes, con algo vernáculo, con el carnaval? ¿Aparece en una imagen? ¿Aparece en una historia? ¿De dónde sale? En ese caso apareció de un origen vil. Y es nos habíamos tomado 2 botellas de vino con un elenco con Excelente. el que ya íbamos a bajar, estábamos terminando tercera temporada, y entonces empezaron: Cartoon, escribite algo y seguimos, Cartoon. Yo, no, chicos, pero nada, déjate joder, Cartoon, escribite algo. Y entonces me dice: mira, hay un festival de teatro griego que arma el Conex. ¿Por qué no te presentás? Escribite una adaptación de una tragedia. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Andá a tu casa. Y la verdad es que, bueno, todos lo sabemos, como dice, pero el amor es más fuerte. El amor es fuerte. Yo volví a casa y dije: sí, está bueno seguir trabajando con amigos. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y empecé a buscar en un libro que me gusta mucho, El manjar de los dioses. Es un libro precioso de un polaco, Jan Kot, sobre tragedia griega. Y empecé a leer, y de pronto me enganché con las vacantes. Y dije: acá hay rima. Algunos autores, Paul Auster dice, por ejemplo, el arte se hace de rimas. Uno anda siempre buscando lo que rima. Y de pronto dije: rima. Las vacantes, la fiesta, la pérdida de la fiesta. Estamos perdiendo las fiestas. Estamos cambiando fiestas por reuniones. Qué feo suena. Es verdad. Por supuesto. Y es verdad, porque es uno muy lo real. siente así. Tal Y cual. reuniones por Zoom. En algún momento. Bueno, eso ya está. Listo. Fuimos. Y entonces empecé a sentir, ahí está la historia. Luego, ¿cómo lo escribí? Haciendo el juego. El juego es tomar ese argumento y empezar a hacer... poner los papeles de calcar, qué viejo suena eso, poner los 2 papeles de calcar uno arriba del otro, poner las plantillas una arriba del otro y empezar a ver en qué lugar las columnas, por ejemplo, coinciden. Claro. Con esta columna que construyo, empezás a hacer conversión de norma. Yo trabajo con una hipótesis siempre de humor, que es la que me da ánimo para sentarme a escribir cada día en el año y pico que me lleva a escribir una obra. Y entonces, si yo no me divierto, ¿de dónde saco la fuerza? Y entonces, jodiendo, empezaron a aparecer esas coincidencias. Así escribí una primera versión hace muchos años, y ahora, luego que la monté, volví a buscar, agregué un tercer papel transparente, que es el de los actores, sus saberes y sus condiciones. Y ahí vuelven a haber de nuevo coincidencias, y sobre eso se construye sobre coincidencias. Che, anoten lo que están escuchando, que es gratis esto, ¿eh? O sea, es una clase, así que anoten, ¿eh? Bueno. No, y pensando en esto, ¿no? De los mitos, de dónde vas a buscar, también pensaba, bueno, en la vis cómica hay algo de eso, que, bueno, a mí es algo que me gusta mucho del teatro que haces vos, que siempre hay una posibilidad de conocer. No sé vos cuando escribís si estás pensando en qué espectador o espectadora, si van a entender, o sea, si te preocupa eso, o si se van a ir con una inquietud, o sea, ¿cómo trabajás con cosas que a lo mejor son o muy antiguas o hoy circulan menos? Mira, hay un concepto muy desarrollado que es, el artista trabaja siempre para un espectador modelo. El espectador modelo es un espectador ideal. Uno no lo construye especulativamente. La verdad, si yo me pongo a pensar quién va a pagar mi entrada, cagué, porque no tengo nunca ni idea de eso. Entonces, no puedo construir para un consumidor. En cambio de eso, Brecht decía: escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. En mi tercera fila yo construyo una presencia a la que siento gozante de mi imaginario. Por lo tanto, ellos entienden y disfrutan. Luego, pero ¿y ahora el espectador entiende lo mismo que entendía, no sé, Osvaldo Lamborghini, al que tenés sentado ahí? ¿Entiende lo mismo? No. Y entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es que para el teatro el goce no viene exclusivamente de entender, sino de algo más amplio, que es comprender. Comprender es un sinónimo de abarcar. Entonces,
escribir para que la obra sea abarcada y no necesariamente entendida. Se entiende cada palabra, se entiende un número. Si no entendés un número, yo vengo a estar toda la mañana peleando contra una plataforma de transferencia por la que tengo que mandar una guita a España. Si no entiendo el número, la cague, pues tengo miedo, voy a poner plata y la voy a perder. Qué pánico, ¿eh? Pánico. Me pasa pánico absoluta. Entonces, ahí tengo que entender. Ahora, si yo voy al teatro a entender... Claro. No me jodas. Sí, guay sí lo tengo que entender, porque es una plataforma de... Ahora, al teatro no tengo que entenderlo. Me alcanza, o en todo caso, me sobra con comprenderlo. Sentarme allí y que lleguen una serie de cosas de las cuales muchas no entiendo, pero a las cuales les atribuyo un sentido que me permite también el acto extremadamente placentero de construirlo. Construir sentido en la cabeza es dopamínico. Nos pasa con la poesía. Si vos querés entender a la poesía, cagaste. Obvio. Ahora, cuando vos te dejás ir con un libro de poesía, hay algo, te pasan cosas en la cabeza. Alguna vez nos reíamos mucho con una amiga mía que tenía una frase que decía: yo los sábados salgo para que me pasen cosas con hombres. Y entonces yo decía, yo a veces... voy a las librerías a que me pasen cosas con libros. Y me pasan cosas con libros. De pronto encuentro uno. Vinieron anteayer a mi casa a hacer una entrevista para un programa de esos de streaming sobre bibliotecas. Entonces, mi casa era un quilombo de libros. Yo te pusía apilados por todos lados. Me dio vergüenza, me levanté un rato antes y acomodé un poco, porque la verdad no da. No se acomodan un ratito eso, aparte, ¿no? ¿Cómo que no? Imposible. Ahora, ¿sabes lo que fue extraordinario? Empezar a deshacer pilas y de pronto, apurado, así... Oh, mira dónde está, mira dónde. Y no lo terminé de leer, además. Entonces sacarlo, es decir, ¿dónde lo pongo para acordarme que te pasen cosas con libros? Con el teatro pasa lo mismo. No vas al teatro a entender, pasa que te pasen cosas con el teatro. Claro. Que el teatro te abra la cabeza. Y es el fenómeno de la poesía, la metáfora, la paradoja. No son cosas concretas, son figuras, son tropos. Por supuesto, necesitas un espectador que sea capaz de disfrutarlo. Pero bueno, es como la comida. Yo no como zapallito, pero hay otros que comen. Obvio. Hay gente a la que le pasan cosas con los zapallitos. Y pensando justamente, ¿no?, en esto de disponerte y de ir al teatro, vos solés citar a Spinoza, ¿no? Cuando hablas del teatro, con esto de, bueno, nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Cómo te parece que se resignifica ese lugar del teatro hoy, justamente que vivimos también, antes hablas de los algoritmos, todo el tiempo entre simulacros sintéticos y sobreestimulados con cosas que... Tampoco es que esperan mucho de vos, pero en el teatro sí necesitas esta disposición, digamos, en involucrarte. No solamente la necesitas, sino que de alguna manera la celebrás. Nosotros vivimos cada vez más en una especie de decadencia virtual. Digo decadencia en el sentido de vamos hacia abajo, vamos por un tobogán en el cual si no hubiese que hacer nada estaríamos en el estado ideal. Y es como nada, me dejo llevar y recibo cada tanto algunos pequeños shocks dopamínicos que me dan satisfacción, ¿no? Veo un videíto, un minuto, veo una cosita. Frente a eso, la hipótesis de, viste que en las dietas se habla de detox, ¿no? De desintoxicación. ¿Cómo haces el detox de lo virtual? Y lo que necesitas es algo físico, concreto, necesitas una presencia de algo que te vuelva a relacionar con el mundo en estado vivo y en estado físico. Y el teatro en ese sentido se ha vuelto el espectáculo perfecto. Voy al teatro, tomo la frase esa que vos citabas, voy al teatro a ver lo que puede un cuerpo. También voy al circo, digamos, o me paro en una esquina a mirar a un tipo que hace malabares por lo que puede un cuerpo. Cuando un cuerpo además muestra todo lo que puede, también te está diciendo a vos tu cuerpo puede. También está haciendo lo mismo, casi te es una celebración de lo que podemos con el cuerpo. Se arma otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo colectivo. Exactamente. Hoy que entramos en la sensación de perdemos cuerpo versus crecimiento de corporación, todo lo que nos vuelve al cuerpo
nos sirve, nos sana, nos enaltece, nos pone en un lugar donde nos observamos en el sentido, en el estadio real que nosotros tenemos. Y en ese sentido el teatro se ha vuelto... Me dicen, bueno, pero en algún momento van a aparecer obras escritas por inteligencia artificial. Es posible, pero al cuerpo del actor no lo vas a poder resolver. Podrás saltearte al dramaturgo, pero no te vas a saltear. Pero el cuerpo es inevitable. El cuerpo es inevitable. Claro. Están escuchando a Mauricio Cartún, por si no se dieron cuenta. Supongo que ya se habrán dado cuenta. Por lo menos de mi parte, ¿cómo entra? La que escucha este programa es muy politizada y muy de izquierda, como diría Mirta. Creemos, no sé, o capaz que no. Pero no sé, creo que sí. ¿Cómo entra cómo pensás, cómo es la relación en tu mirada entre la política y el teatro, que lleva una relación mucho más general entre la política y el arte, ¿no? ¿Cómo ves la dimensión política en eso? En principio, yo creo que uno es el político que vive. Digo, las ideas son conceptos proclamados. La política diaria, el vivir, el convivir, instala realmente tu ideología. Mi teatro es un teatro político, mi teatro continuamente, de una manera u otra, está opinando sobre política, pero yo no hago teatro para opinar por política. En todo caso, hago teatro para vivir políticamente el teatro. Yo desde hace muchos años soy creador de cooperativas que intentan vivir. Digo intenta porque primero la obra tiene que andar bien. Hasta ahora me viene saliendo, pero uno tiene un margen de fracaso. Crear cooperativas que puedan vivir de su profesión. Para esto entiendo que siempre se necesita alguien que asuma un lugar en el que junte no solamente cierto lugar de decisión artística, sino también un trabajo de producción diferencial, es decir, producir como cooperativa y no producir como productor independiente. Entonces, que después puede hacer un discurso de izquierda, ¿no? Que después puede hacer el discurso de izquierda. Entonces, yo te doy un ejemplo. En el último mes, yo tengo 2 espectáculos montados. Yo viajé a 2 giras. Fui a Bogotá, al Festival Internacional de Bogotá, y fui a Costa Rica, al Festival Internacional de Costa Rica. En Bogotá, que fui con Baco Polaco, hice todos los contactos para ir el año que viene con la Vis Cómica. Armé, combiné, empecé a hablar de dinero posible. Exactamente lo mismo aplica a la semana pasada en Costa Rica. Entenderse como parte de una cooperativa y defender las banderas del trabajo mutual, cooperador, socializador, generoso, que es algo que a veces falta incluso en la izquierda, pasarse a uno mismo también por un espejo en el que mirarse y pensar si realmente las cosas las está haciendo bien, más allá de algo, le voy a tratar de sacar cualquier tipo de carácter heroico a esto, más allá de yo me beneficio. Es lo extraordinario del trabajo cooperativo. Es entender, el trabajo cooperativo no es un acto sacrificado en el cual yo doy mi energía en aras de la bandera que levanto. Todo lo contrario. No hay estado más feliz que el cooperativo. En tanto uno lo que siente es el esfuerzo que estoy poniendo se completa con el esfuerzo de los otros. Una vez más, en tanto aparezcan modelos corporativos, en tanto empecemos a sentir, por ejemplo, que la administración se la podemos dar a una plataforma que te dice cómo poné toda la guita acá y yo después te digo cómo administrarla. En tanto aparece eso, pensar a la cooperativa como modelo alternativo, contracultural. Contraepocal también, ¿no? Ahora, porque por supuesto. Todo el discurso que circula es contra eso, ¿no? Absolutamente. Es el mérito individual. Definitivamente. Y además, mostrar sus virtudes. Que es algo en las que nos mete nada más y nada menos que en el gran tema que es la batalla cultural. A mí me parece que en la izquierda, durante el último medio siglo, daba por supuesto la ventaja de los valores que proclamaba,
que proclamábamos, y no se preocupaba en demostrarlos. Había algo donde el mundo había demostrado, la prensa había demostrado. ¿Cómo voy a salir a defender? ¿Cómo voy a salir a demostrar algo que está demostrado? Y de pronto aparece una hipótesis que es una batalla cultural en la que uno no soñaba y que al principio hasta sonaba ridícula. ¿Cómo nos va a dar batalla cultural? Ignorante. Sí, ¿cómo el fascismo va a salir a hablar de sus ventajas? Sí, pero pará, chabón, porque Mussolini tenía muchos argumentos. Y ahora empiezan como a reaparecer esos argumentos en batalla cultural, y es un momento precioso porque es un momento de renovar votos, cosa que por ejemplo se hace en las parejas y uno a veces ha perdido de vista que también se puede hacer en las políticas, renovar votos. ¿Por qué pienso yo eso? No, porque yo podría decir, bueno, porque empecé a militar de muy joven, vengo de familia. No, porque creo en eso, porque veo las ventajas de esto. Dar la batalla cultural es volver a teorizar. Y volver a teorizar, por supuesto, digo, uno puede volver a los viejos teóricos, pero también puede encontrar las nuevas formas de aplicación de esto. A mí me parece un momento muy interesante, digo, más allá de los riesgos de este momento, la cuerda floja, me parece un momento extremadamente atractivo, en tanto las fuerzas políticas empiezan a sacar las uñas y empiezan a mostrar, no el manejo político, sino el manejo ideológico. Es decir, ¿qué propone? ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué soy feliz haciendo una cooperativa? ¿Y por qué veo alrededor montones de artistas que son extremadamente infelices luchando contra lo que les propone el sistema? Sentarte en una silla y esperar que te llamen para hacer un bolo en televisión. Encontrarte con alguien que está angustiado, desesperado y dice, bueno, no me tocó. No te va a tocar nunca, pelotudo. Olvídate que te va a tocar. Tengo que construirlo. Bueno, tenés que construirlo. Es interesante eso que decís también, porque en esta batalla cultural muchas veces también lo que se contrapone es el bienestar y la felicidad de un individuo versus lo colectivo, y está bueno también pensar lo colectivo, lo comunitario, lo cooperativo como el lugar donde el individuo se puede realizar, puede ser feliz, puede hacer cosas que le gustan. Pensando eso, además, vos te definís como un director cama adentro de tus obras, ¿no? Que me imagino que también es parte de todo ese trabajo cooperativo que estabas diciendo. ¿Qué significa eso? A ver, por ejemplo, yo hoy tengo a las 7:30 la Vis Cómica y a las 8 Baco Polaco. Entonces, yo me voy a las 6:15 a las 6 a la Vis Cómica, porque acabamos de llegar de Costa Rica, hoy se monta todo de nuevo, siempre estás mirando que no falle una luz, que no haya algo, hago todo lo que tengo que hacer, bajo a camarines, nos tomamos 2 copitas del ron que trajimos, naturalmente, que eso indispensable. Eso es indispensable, eso nos levanta el ánimo, intercambiamos cosas, les cuento sobre la gestión de la semana, qué se hizo, qué apareció, qué funciones tenemos por delante como posibilidad, cuáles se confirmaron, más allá de que hay una comunicación, yo mando mail y demás, pero a ver, cara a cara, todos podemos, viene la reunión, se largó, 7:30, me tomo un taxi, salgo cagando, llego a Baco Polaco. Llego para, en el momento en el que están largando, pegarles en el hombro, dar un par de cositas de lo que vi en la función de ayer, y me voy a la platea con una libretita y un lápiz a anotar lo que voy viendo en la función. Termina, voy a camarines y hago el señalamiento, que se llama la devolución, que esto acá se corrió, se pasó, bla, 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 terminamos y nos volvemos. Eso es un director con cama adentro. Intenso. El director con cama adentro está ahí, yo no puedo no estar. La función del director no es meramente de diseño. El director es un diseño. Hizo el diseño de la puesta y se fue. A ver, un cuadro lo podés hacer porque porque las meninas no bailan, los actores sí bailan. Digo, y entonces bailan y te cambian los pasos. Hay algo de estar ahí, del director incluido en el proceso. Entonces yo te diría, Velázquez adentro, bueno, Velázquez está en las meninas, ahí la cagué, pero digo, Velázquez moviéndose adentro de las meninas para que las meninas sigan vivas. La comparación, me fui a la mierda. Un cartoon se compara con Velázquez. El Graf, ¿viste? El cartoon se compara con Velázquez. Y el viral. Claro, sacame un 50 ahí.
Pero eso es estar. Entonces, pero bueno, ¿pero por qué haces eso? Pero hago eso, porque si no los espectáculos no se sostienen. Si los espectáculos no se sostienen, ¿qué sentido tiene escribir una obra que va a estar 3 meses en cartel y después va a bajar? Y te pasaste un año laburando en ese texto. Y eso desalienta mucho. Yo veo mucho a los dramaturgos que empiezan a perder y estrené 2 obras, laburé 6 años y en total estuvieron en cartel 6 meses. Sí, yo te entiendo. Entonces, ¿qué haces? Transformate en director-productor. Claro. Director con cama adentro, en lo estético, pero también en lo comercial. Y yo vengo de familia comerciante y pude aplicar en este campo los saberes que me transmitió mi viejo. Negociar. ¿Cuánto, por esa presencia, me vino esta idea de la presencia tuya en las obras, etcétera, y estar, digamos, ¿cuánto margen hay para correrse de lo que vos escribiste y que surja algo nuevo? Ya sé que la pregunta por cuánto es una pregunta que no se puede responder, digamos, ¿no? Pero ¿cómo manejás eso y que después digo, mira, esto que surgió ahora queda, digamos, y vienen las próximas obras? Digo, la autonomía, digamos, de alguna manera del actor o de quien está representando la obra. Continuamente aparecen. Los límites, por supuesto, siempre son negociados previamente, siempre salvo algo que aparece en una improvisación, por un imprevisto. Pero si no, muchas veces, a mí continuamente ustedes dicen, che, Cartoon, estuve pensando esto, ¿puedo hacer? ¿Te parece que haga esto? O te dicen, mírame hoy en la segunda escena que voy a hacer una cosa y me decís si va o no. Continuamente estamos, por supuesto, dentro de un margen de respeto, nada que pueda perjudicar el trabajo del tipo que tenés al lado, pero continuamente está apareciendo. Y eso es nada más y nada menos que uno de los secretos para que el espectáculo se mantenga vivo. El espectáculo se mantiene vivo porque nunca es el mismo. Porque nunca es el mismo. El actor no se está mecanizando nunca. Continuamente está, me apareció esto. Mira, puedo probar esto. A veces se desborda. Uno tiene la sensación de desborde en el sentido más literal. Digo, la pileta se llenó de agua, el agua cayó afuera. Digo, se llenó de un material que está chorreando afuera. No es del espectáculo. En ese caso es el director también el que tiene que... Me ha pasado, Me ha pasado de alejarme, de tener 2 espectáculos y estar demasiado preocupado por uno, por problemas, y alejarme del otro, y al volver encontrarme con un panorama complicado. Volvés a ensayar. ¿Y el error o el que no...? Nosotros seguimos, no tenemos problema, ¿no? ¿El error o el que no te apagó el celular? Mirá, en el teatro los actores tienen que estar pillos. El jueves hacíamos una función de Baco Polaco y tenemos... Nahuel Monasterio es un actor precioso, un actor que no solamente tiene condiciones, sino que tiene como una especie de rara soltura. Y tenía que hacer un texto a platea, ¿no? Y el texto a platea además es un texto desafiante, porque es un texto que le trata a la platea como si fueran peones de su estancia. Entonces les dice el texto de sí que la vi, los desafía. Y cuando está caminando hacia allí, un señor en la segunda fila empieza a toser de una manera, pero además a toser atragantado. Y entonces él, sin perder el personaje, caminó haciendo... Y ese fenómeno precioso, que además la platea agradece doblemente, porque lo que ves es lo que puede un cuerpo. Sin perder al personaje... es capaz de desdoblarse, digo, el gran fenómeno de lo que hacía Alberto Olmedo, por ejemplo, ¿no? Se desdoblaba. Sigue siendo el personaje. Que a la vez te habla. A la vez que habla, no pierde ritmo y sin embargo le está diciendo a uno de los espectadores, como personaje, que eso te lo tenés que llevar grabado toda la vida, es un regalo precioso, el personaje me dijo que me golpeé. Continuamente las improvisaciones van creando. Los actores que son muy rígidos no pueden soportar. Ahora, por ejemplo, el fenómeno del celular, los actores tienen que estar preparados. Claro. Yo cuando fui a ver Baco Polaco, de hecho, sonó una alarma, pero bueno, ellos tenían como una especie de protocolo porque, pasó algo que duró 1 segundo, pero se resolvió. ¿Entendés? Desde el escenario marcaron, bueno, acá terminó el tema y sigue la obra.
Es que no hay más remedio, porque tampoco podés ignorarlo. Ujú. Anoche empezamos la función y nosotros estamos enfrente de la rural, y desde la rural empezó a aparecer un parlante con una especie de no sé qué música, porque era inidentificable salvo por el chun, 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 chun. Y tenés que, yo digo, los actores, a mí me molesta como espectador, pero imagínate lo que es los actores estar allí tratando de armar el clima de... En la madrugada bajamos en un pueblito y qué sé yo, y es un gran desafío. Hoy, además, es un desafío, y algunos se han dado por vencidos. Nos reíamos mucho con los chicos de Baco. Vamos al Festival de Bogotá y entonces nosotros somos muy puristas. Che, pongan en la grabación, que la grabación dice apague su celular, prohibido sacar fotos, ortiva pero mal. Y empieza antes de la función poner una grabación que dice: gracias por sacar tu foto y hacer tu video, pero etiquétanos. La cagamos. Al horno. Mauricio Cartún, dramaturgo, director de teatro, maestro de dramaturgia. Bueno, ahora Baco Polaco y La Vis Cómica, son esas dos ahora, ¿no? Que están en cartel. Las dos. Vayan, busquen, véanla. Pasamos por donde pudimos, podemos seguir 3 horas más, pero bueno, acá estamos. Mauricio, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Seguimos hasta las 14. Donde estés, en todos lados. Con vos. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si sos cliente del Banco Galicia, escucha bien. Este 26 y 27 de abril vení a Sodimac y aprovechá hasta 18 cuotas sin interés en todas tus compras pagando con tus tarjetas del Banco Galicia. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. ¡Te esperamos! Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Donde estés, en todos lados. Con vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar.
explota el chat con la conversación de recién, el chat, las redes, ahí veo una cosa, le mandamos un beso a Noé Barragrijera, que estuvo, nos está escuchando. ¿Qué oyente? También Miriam Breckman. Muy bien. Qué genio Qué Cartoon, por favor. Mirá. Noé dice, superlativo lo de Cartoon ahora en el Círculo Rojo. Mirá, le mandamos un abrazo. Bueno, y así un montón de gente también en el chat de YouTube. Pero bueno, nos hubiésemos quedado, le decimos la verdad, nos hubiésemos quedado un poco más, pero hay que seguir. Hay que seguir porque entre otras cosas viene el 1 de mayo y bueno, más que nunca en la Argentina, después de todo lo que pasó este año y la reforma laboral o la contrarreforma laboral, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con esa conmemoración que va a ser dentro de unos días? Augusto. Claro, Fernanda, mira, justamente me parece que por este contexto el viernes próximo puede darse un 1 de mayo bastante particular, ¿no? En este contexto en Argentina. Y también por algunos aniversarios muy particulares que se cumplen este año relacionados con esta fecha, ¿no? Para empezar por lo más reciente, bueno, en el plano judicial, la medida cautelar que había obtenido la CGT, digamos como paralizando un poco la reforma, fue rechazada por la justicia, por la Cámara del Trabajo, con lo que el gobierno anunció con toda la pompa la vigencia de la reforma laboral que impulsa, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, no está todo dicho porque en cada punto de esa reforma se puede abrir una especie de caja de Pandora, ¿no? Lucha de resistencia contra aspectos flexibilizadores. Es una especie de pulseada, ¿no? Que va a haber entre el sector obrero y el sector empresarial, donde se irán midiendo fuerzas, como pasa ya en lugares puntuales, como FATE, Lustramax, venimos hablando de eso, ¿no? La docencia en todo el país. Esta semana hubo movilizaciones muy destacables en Chubut. Pero este revés judicial me parece que demuestra la impotencia de la estrategia de la cúpula de la CGT de concentrarse en presentaciones judiciales sin preparar ningún tipo de medidas para encarar esta pulseada con las patronales, ¿no? El acto en Plaza de Mayo que convoca la CGT para este jueves 30 de abril me parece que es en la misma tónica, ¿no? Como una especie de saludo a la bandera. Claro. Y un acto con espíritu de reivindicación de la figura del Papa Francisco. Incluso en la convocatoria declaman porque el salario es dignidad, pero la verdad que con los convenios que firman en cada sector, como que dejaron caer la dignidad un 40%, por lo menos, más o menos. Así que bueno, para dar una imagen gráfica de la poca onda que le está poniendo la CGT a enfrentar estas políticas antiobreras de Milei, si entras a la página web oficial de la CGT, el último comunicado que tienen publicado es del 8 de julio de 2025. Se tomaron un ratito. Muy movilizados están. Sí, muy nerviosos, muy tensos. Bueno, pero para pensar un poco la relación que tiene este momento del mundo laboral en Argentina con la lucha que se conmemora y que se reivindica cada 1 de mayo, esta reforma, digamos, entre sus aspectos más retrógrados, tiene la cuestión de que habilita a las empresas, a la patronal a que disponga directamente del tiempo de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ese es uno de los puntos centrales. Está en el diseño de las licencias por vacaciones en cualquier momento del año a conveniencia de la empresa. Está en el banco de horas, donde te pueden imponer, por ejemplo, que un viernes vengas y te tengas que trabajar 12 horas y bueno, después te lo compensa el día que se le ocurre a la empresa. Claro, cuando les pinta. Y esto me parece es un atropello a la posibilidad de las familias del sector obrero de disponer de su tiempo y de organizar, ¿no?, su vida con cierta previsibilidad y regularidad, ¿no? Y es retrógrado porque en los hechos es volver atrás de 1886, ¿no?, cuando se desata en Chicago, en Estados Unidos, aquel movimiento tan fuerte de huelgas por las 8 horas de trabajo, justamente para disponer de otras 8 horas para el esparcimiento, el estudio, la diversión, y 8 horas para descansar, ¿no?, que ese fue el motor, digamos. Un movimiento del que se están cumpliendo 140 años y que tuvo repercusión mundial, ¿no?, porque especialmente al año siguiente, ¿no?, cuando fueron condenados 8 referentes del movimiento huelguístico, en su mayoría anarquistas, que pasaron a la historia como los mártires de Chicago. Y bueno, ahí se extendió por todo el mundo y se consolidó un movimiento que con el tiempo fue logrando la conquista de las 8 horas a escala masiva en todo el mundo, durante el siglo XX especialmente, aunque hubo un hito previo de esa pelea que podemos situar en Australia hace 170 años. Yo esto me noticié ahora hace poquito. Mira. Se cumplieron esta semana, el 21 de abril, porque en 1856 los obreros canteros que estaban construyendo la Universidad de Melbourne y también el Parlamento australiano, en un momento ya venían como discutiendo la cuestión, dejaron las herramientas, arrancaron a huelga, marcharon a donde tenía su sede el Parlamento en ese momento, en Australia, y con una bandera gigante se aparecieron, decía la leyenda, 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento, 8 horas de descanso. Los precursores. Precursores totales, porque aparte, bueno, fue una huelga que cosechó mucha simpatía en toda Australia. Rápidamente, digamos, eso les permitió un triunfo. El 12 de mayo las autoridades cedieron
y bajaron la jornada de 14 o 12 horas como era a las 8 horas, ¿no? Pero lo histórico también es que quedó por primera vez plasmada una jornada de 8 horas en un convenio laboral. Mirá. 1856. Pero bueno, pasaron 170 años, imaginémonos que ahora con la tecnología actual, más bien se deja planteado que podría reducirse todavía más la jornada actual, por ejemplo, a 6 horas, que es algo que está al alcance de la mano. Y sin reducción salarial, por supuesto, como también pasó en estos movimientos por las 8 horas, ¿no? Creo que eso debería ser el norte de las grandes organizaciones del movimiento obrero. Bueno, por eso yo creo que quizá una de las tribunas que mejor puede expresar esta tradición de lucha por el derecho a disponer de nuestro tiempo, para quienes estamos obligados a vivir de nuestro trabajo, que somos la mayoría, va a estar, por ejemplo, este 1 de mayo en el Estadio Cubierto de Ferro, en el corazón de Caballito, Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Mirá Nino. Desde allá infla el pecho de orgullo, Nino, y seguramente va a estar ahí. Pablo Voy a estar todo el día ahí. Acampando desde el día anterior. Sí. Nos vamos a encontrar porque desde las 16 convoca a un acto el partido de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, el Partido de Trabajadores Socialistas, que es uno de los que componen el Frente de Izquierda Unidad, del que van a participar obreros y obreras de luchas destacadas como FATE, la Alimenticia Mondelez, de la oposición a Baradel en el gremio docente de SUTEBA, también de la empresa de energía Seco, hablamos alguna vez en el programa, donde los obreros lograron un triunfo resonante para revertir despidos, pero además va a contar con la presencia de dirigentes de partidos de otros países que son parte de la corriente internacional del partido convocante, ¿no? Va a haber desde un referente del sindicato de la Universidad de San Pablo, que participó además de la flotilla Global Summum, que ¿no? estuvo en lucha estos días la Universidad de San Pablo. También. Una lucha muy importante. Sí, ¿no? Sí, algo vi pasar. No lo seguí, pero lo vi pasar, sí. Bueno, y aparte es un referente que estuvo en la solidaridad con gas en la flotilla. También un dirigente sindical de Starbucks en Chile, también una novedad de los sectores nuevos que se empiezan a organizar. Y una referente del movimiento estudiantil francés que estudia en la Universidad de la Sorbona y que en recientes elecciones municipales en París, como que fue una de las grandes sorpresas por el apoyo que logró para lo que allá se conoce como extrema izquierda, ¿no? Sí. Es una izquierda presente en el movimiento obrero francés con claras banderas socialistas, ¿no? Así que bueno, me parece que para estar a tono con el legado de los martes de Chicago y los canteros de Melbourne, algo tan planteado en estos tiempos de prepotencia patronal, puede ser un evento muy atractivo. Así que a 140 años del momento culminante de la lucha por la jornada laboral de 8 horas, vuelve a estar planteada la lucha de la clase trabajadora para disponer de su propio tiempo. 1 de mayo entonces, en Ferro. Donde estés, En todos lados. con vos. Supermayorista digital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Señoras y señores, el Vital Fest suena fuerte en todas nuestras tiendas. Atención, tenemos una nueva incorporación al line-up. Pasa por el sector bebés y encontrá el pañal más barato en Vital. Vení a disfrutar sorteos, degustaciones, juegos y muchas sorpresas más. Si querés saber más del Festival del Ahorro, seguinos en nuestras redes sociales y forma parte de lo que se está viviendo. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. ¿Querés pagar menos por tu próximo viaje? Los mejores precios de Flechabús están en la web y la app. Sacá tu pasaje en segundos. Descargala ahora y ahorrá. Flechabús. Vivimos la ruta. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. Llegó lo nuevo de Zephyrus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Colecciónalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zephyrus aromatiza tu mundo. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Sábados de 12 a 14. En el dial, en YouTube y en todos lados con vos. A las 12:45 en toda la República Argentina
Les cuento que, bueno, estuvimos hablando bastante también de la Feria del Libro, estuvo Sí. recorriendo un poco cuando contamos las sorpresas para la comunidad. Más actividades. Más actividades. La Feria del Libro, que ya empezó el jueves 23 de abril, sigue hasta el 11 de mayo en el predio ferial de La Rural. Y bueno, ahí les quería contar que gente que es parte de nuestra comunidad, como los amigos y amigas del IPS Karl Marx, están en la Feria del Libro, en el stand 216, Pabellón Azul, y que el 27 de febrero especialmente hay una presentación de una novedad editorial, que es un libro que se llama El pibe de los astilleros, biografía de un obrero trotskista. Lindo título, ¿eh? Un lindo título que marida con Los Sí. Redondos. Bueno, es sobre la vida de José Montes, un obrero astillero, un militante trotskista con mucha tradición. Va a ser Hablamos el del astillero Río Santiago, Río que está allá Santiago. en Ensenada, que fue una de las pocas fábricas que no se privatizó en los años 90 y que aún con vaivenes ha resistido durante todos estos años, una figura central en esa fábrica, ¿no? Totalmente. Bueno, esa charla va a ser el 27 de abril a las 19 en la sala Tulio Halperin Dongui, justamente de La Rural. Así que bueno, pueden participar. Y también les cuento que quienes se encuentran es la editorial Trapezoide. También sus libros van a estar, amigos de la comunidad. amigos de la comunidad, en el stand de la provincia de Buenos Aires, Pabellón Azul, están 602. Así que adelante, que si van a la Feria del Libro encuentran toda esa gente amiga. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso, Acompáñanos hasta las 14. en Radio con Vos. Bueno, el magnate este que está visitando la Argentina, no sé, capaz que Diego me lo aclara, se compró una casa, ¿no es que Sí. alquiló, digamos, por un rato? una casa. Una mansión se Él compró. dijo, Peter Thiel. alquilar es para Sí, perdedores. le compró una mansión a uno que es también como un gran empresario de las finanzas por la zona de Parque Chas, porque se va a quedar 2 meses. No, Barrio Parque. Barrio Parque, perdón. Parque Chas. Claro, Perdón, Parque Chas. es muy lindo Parque Chas. Es demasiado lindo para Por la Peter zona de Thiel. Flores. Además, se Cholulaje perdería. total, dicen que está enfrente de la mansión de Susana Jiménez. No sé por qué tengo ese dato, pero, Pero bueno, hay tantas perfecto. cosas. Pero Diego estuvo investigando ahí. ¿A qué vino este muchacho? ¿Quién es y a qué vino? Bueno, a ver, ¿quién es? Es Peter Thiel, cofundador de Palantir. Es una de las grandes empresas de tecnología e inteligencia artificial. A ver, la versión oficial, ¿cuál es? Vino a ver el experimento argentino de Javier Milei, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. como un semán de ellos, digamos. Claro, dijo, vino a ver qué. Más o menos, sí. Quiero ver de cerca. Quiero ver de cerca eso. Dijo, voy a meter las patitas en el barro. La versión extraoficial es que vino a hacer negocios y entonces dije, bueno, vamos a buscar, pues se habló mucho de este tipo, de la empresa, de sus ideas. Vamos a hablar un poquito de sus ideas, pero cómo sus ideas después tienen una expresión concreta y cómo tiene que ver con por ahí algo de lo que vino a hacer Argentina. Vamos a empezar por, bueno, ya dijimos, cofundador de Palantir Technologies, es uno de los grandes aliados de Donald Trump. De hecho, dicen que él puso a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, el actual vicepresidente de Estados Unidos, que no le está saliendo una, pero dicen que fue sugerencia de Peter Thiel, incluso como posible futuro presidente, ¿no? Así está metido. El perfil es bastante simple, es un libertario, multimillonario, lo más reaccionario que puedan encontrar es este personaje. A ver, te voy a poner en un aprieto. Sí. Las 7 diferencias con Elon Musk. Porque me lo ocurrió. ¿Por qué? A ver. Vamos a hablar de Elon Musk. No tienen tanta diferencia y tienen muchas coincidencias. Y acá les tiro un par de datos. Primero, vienen de un lugar común, PayPal. Son parte de socios ahí. Sí, lo que se llama la mafia de PayPal, se llaman así, es como un grupo de grandes empresarios que después que cuando se vendió PayPal se lo vendieron a otro grupo, con esa plata empezaron a montar sus negocios y les fue muy bien. Porque yo tengo algunos dólares. No, ya está. Tiene PayPal. $3 en PayPal. Ya voy a perder. Sí, ya está. Estoy preocupado por mis no te preocupes, inversiones. esta gente ya hizo su negocio con PayPal. Pero a mí me hizo acordar mucho esto de la mafia de PayPal a, ¿cómo se llama? A esta Mountain Head. La película. Yo mientras hablabas, decías Sí. Peter Thiel, Elon Musk, yo me los imaginaba a los dos en calzoncillos como están en la película, los dos charlando de cómo van a dominar el Claro, mundo. bueno, yo me puse a pensar y vi de vuelta la película y dije, ay, esta gente es esto, Son por ellos, favor, son mírenla, ellos. si no la vieron es muy buena, Steve Carell, la rompen. Tienen otra cosa en común, miren, yo encontré un dato, todos pasaron por Sudáfrica.
Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y pasaron por Sudáfrica cuando todavía estaba el apartheid. De hecho, Peter Thiel estuvo muy chiquito, cuando era muy chiquito, su papá fue a trabajar ahí y vivió en un pueblo que se llama, es dificilísimo, Swakopmund. Algo así se pronuncia, en la década del 70, y tiene un dato muy interesante este pueblo, que era un pueblo en donde se reivindicaba Hitler abiertamente y se hacían manifestaciones reivindicando al nazismo. Esto salió en el New York Times, no es que yo lo inventé. Salió en la década del 70, analizaban ese pueblo muy llamativo. Yo dije, joder, se man de ellos, pero te da reantropólogo del otro lado. Es una cosa terrible. A ver todo lo que está mal, digamos. Sí, por eso. Digamos que tienen en común eso, porque Elon Musk también y otros empresarios estuvieron en Sudáfrica y muchos defienden como idea esta especie, el régimen del apartheid. De hecho, muchos se pronunciaron ahora y dicen que en Sudáfrica discriminan a los blancos. ¿Qué sé yo? Claro. No sé mucho. Vamos a calmarnos. Pero desde que se terminó el apartheid discriminan a los blancos. Discriminan a los blancos. Digamos que tienen en común muchas de estas cosas, pero Peter Thiel tiene una particularidad que es el que más dice abiertamente las ideas que tienen estos multimillonarios. Él escribió un libro, salió el manifiesto de su empresa Palantir, en donde básicamente lo que dicen es, miren, ya nos cansamos. Nos cansamos de la democracia, nos cansamos de tener que pagar impuestos, nos cansamos de depender de estados para que protejan y benefician nuestro negocio, y nos cansamos de que la gente elija presidentes y encima esos presidentes después no puedan hacer lo que nosotros queremos. Básicamente se los resumo. Hay gente que analizó un montón de manifiestos, yo se los resumo. Eso pasa en Mountain Head, en la película que nombraste. Bueno, por eso. Casi exactamente. Casi exactamente lo mismo. Y es más o menos la idea que tiene Peter Thiel y la que pronuncia sus manifiestos y la relación en donde empieza en sus negocios. Bueno, la primera es Palantir con Estados Unidos, en esto de la vigilancia, el armar y el darle herramientas al aparato represivo estatal, tanto en la guerra, en Irán, por ejemplo, pero también en la represión interna, con todo lo que tiene que ver con el ICE, y en esto de reclamar que Donald Trump no sea perseguido para poder aplicar lo que él quiere hacer. Eso se refleja en Estados Unidos, pero después encontré otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y nos vamos a Honduras. En Honduras, Peter Thiel y otros empresarios compraron un pedacito del país. Compraron un pedacito del país y dijeron, nosotros acá lo que queremos hacer es una zona libre. ¿Libre de qué? Del control estatal, de los impuestos, libre de todo control y más o menos gobernarnos nosotros. Uno que dirá, no termine como el pueblo libertario en Estados Unidos. Claro, no, pero este es más grande porque esto es para invertir, es un proyecto. Uno dirá, bueno, hay muchas zoas liberadas, qué sé yo. China tiene... Barrio Parque, Devoto. China tiene... Sí. La gente vive como ellos quieren. Claro. Aparte del país. Sí. No, incluso algunos dicen... La gente de Devoto es una joda. No, es un chiste. Algunos dicen, en China hay zonas libres en donde se instalaron empresas. No, pero estos van más hasta el final. Dicen, no queremos ningún control del Estado. Nada. Que no nos cobran impuestos, nada. Nosotros hacemos lo que queremos. Ese proyecto se llama Próspera, que nombre le pusieron. Está en Honduras. Y yo me puse a pensar, el Riggy y esta gente, y hacer lo que quieran en Argentina, y Peter Thiel 2 meses acá viendo en qué invierte. Cuando fue para la Casa Rosada, Samuel le dijo, cerrame a los periodistas porque estoy yendo yo, sacame claro. De ahí. Hay mucho de eso. Entonces, este personaje que tenemos acá instalado 2 meses en Argentina es, digamos, la cara más visible de un proyecto de estos multimillonarios, todos muchos ligados a la tecnología, al control de tanto de los algoritmos, pero también de cosas muy concretas como el aparato militar, todo lo que tiene que ver con la investigación y persecución de qué haces en tu vida. Y el sueño de estos multimillonarios es lograr un mundo en donde los monopolios, sus empresas, no tengan control de nadie. Que este sueño de Milei, de la libertad para hacer lo que quieras, es lo que buscan estos hombres, pero a mí me llamó una cosa, me pareció muy particular, que todos hablan de un fantasma. Y hay un fantasma que les recorre mucho la cabeza, que se llama comunismo, y yo dije, ¿por qué tanto hablan del comunismo? Bueno, justamente porque por ahí, en ese fantasma, en las ideas de ese fantasma, está justamente todo lo contrario a lo que ellos quieren. ¡Cambiame la música! Escúchame, Peter Thiel.
¿Estás ahí en Barrio Parque? Sabemos que nos estás escuchando. Barrio Parque Chef. Sabemos que nos pasaste, que te pasaron el dato, que tenés que escuchar esto. Bueno, esto es para vos. Sí, mira, la verdad que tiene bastante que ver, porque hay varios motivos por los cuales estamos cerrando con The Strokes. Uno es que hace 25 años estaban grabando este disco, Is This It, del cual está este tema, Hard to Explain. Pero lo que no es difícil de explicar es que lo interesante que este año se vienen con todo, porque tuvieron una presentación en el Festival Coachella descollante, a mí me encantó. Jodieron mucho porque le cerraba Justin Bieber y el público estaba más para Justin que para ella, claro. Entonces como que jugaron mucho con esa cuestión, pero cerraron con un masazo que fue imágenes de las intervenciones de la CIA, del imperialismo estadounidense alrededor del mundo, incluso Allende en Chile, etcétera. O sea, con un mensaje realmente muy potente, que además continuó porque esta semana, en un programa que hacen en el subte de Nueva York, tipo... que aparecen tocando. Sí. Que aparecen tocando y se entrevistan entre ellos con una tarjeta SUBE. Bueno, Julian Casablancas, que es el cantante de The Strokes, hizo declaraciones realmente poderosas diciendo, bueno, a mí me parece que a veces, por ejemplo, los sionistas acá en Nueva York se victimizan tanto y, por ejemplo, se ponen al punto de decir, yo como blanco soy discriminado en Sudáfrica. Claro. ¿A vos te parece que es la misma la violencia que puede ejercer contra los esclavos? El esclavista no se puede igualar de esa forma. O sea, declaraciones realmente muy jugadas que no eran las que uno podía por ahí esperar de The Strokes. The Strokes se viene con un disco nuevo este año que se llama Reality Awaits, o sea, como que la realidad espera, o sea, que me parece que está muy en la onda de el clima social que están viviendo en la época. Y una onda que incluso cuando empezó tuvieron un tema censurado que fue New York City Cops, porque se burlaban de la policía. Y bueno, justo fue muy lindo tema. Un muy lindo tema. Así que vale la pena seguir en 2026 en qué anda The Strokes, y una gran banda de la mejor de este siglo. Muy bien, y así nos vamos llegando al final. Gran programa hoy, la verdad, nos vamos contentos. En general siempre nos vamos contentos, pero hoy estuvo muy bueno. Hoy estuvo Mauricio Cartón. Hoy estuvo Mauricio Cartón. ¿Cuántos días? Si soy charlé con Mauricio Cartón, Exactamente. Alejandro Barrero estuvo en la operación técnica, gracias Ale. Matías Jaibañer en el streaming. Carolina Hanke en las redes de la radio. Producción y coordinación de aire, Diego Estilo, Lía Marconi. Paola Caruso en redes. Pablo y Bellita del equipo de Todo un Tema para el Círculo Rojo. Hay gente que se va a llevar regalos. Sí, las entradas para ver a la Vis Cómicas, un par de entradas son para Silvia Cian, que Cian entiendo que es el DNI, así que Silvia tenés mucha suerte. Y el libro Conciencia y Clase, Crónicas de un Villero, de Elvis Baez, es para Laura. Laura, tu DNI termina en 978. En tu caso, la producción se va a comunicar para decirte qué hacer. Muy bien, si todo marcha acorde al plan, la semana que viene vamos a hablar del cerebro. Anoten, si todo sale, estás vamos adelantando. a hablar del cerebro. Así que guarden, tenemos, porque venimos como locos. Así con alto nivel. Alto nivel. Muy bien, hasta la semana que viene entonces. Hasta ahora se quedan con Martín Massad y el que las hace las paga. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Vayan a Ferro, el primero de mayo. Viernes que viene. El sábado nos encontramos aquí. Chau. Skin.
En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. En minutos empieza El que las hace las paga. Reproduzcan la información. Háganla circular por WhatsApp, por Instagram, por X, por Twitter, contándoselo a un amigo. Manden copia a sus contactos.